Continuamos en su noticiero Sucesos. Bien, estamos ya de regreso 7:44 y para mí lo primero es estar sano. Y por ello, primero pongo el hombro. Te invito a que tú también lo hagas por todo eso que está primero en tu vida. Consulta tu fecha y lugar de vacunación sin costo en el Banco del Barrio, Banco de Guayaquil, primero tú. Y la UDLA nos dice, grandes son los sueños sobre nuestro mañana. ¿Te has preguntado cuántos se cumplen? Estamos de acuerdo, pocos. El mañana no es lo que viene, es cada decisión, también cada caída. No llega por suerte, la suerte no existe, existe lo que puedas hacer y lo que hagas hoy será tu mañana. UDLA, mañana es lo que haces hoy. 7:45, saludamos al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para hablar de los planes que tiene para los siguientes días. Ahora mismo que el gobierno cumple 100 días en su gestión y empiezan ya a aparecer cosas tan importantes como lo es el tema de la vacunación, que empieza a tener un check, un aprobado por el pueblo, una misión cumplida. Todavía faltan 800,000 personas, pero seguramente hasta el 9 de septiembre, que se cumplen los 100 días del plan de vacunación, seguramente se van a cumplir. De todos modos, el nivel de vacunación en el país es para aplaudir toda la gestión que se ha realizado y a la gente que decidió finalmente irse a vacunar. Recuerden los problemas que teníamos cuando muchos decían que no, que se les pegaba la cuchara, les van a poner un chip, les van a, miles de cosas. Creo que el nivel de vacunación de parte y parte ha mejorado muchísimo y somos el segundo país en la región después de Chile en el nivel de vacunación. Así que eso es un check. Pero hay otras cosas que están pendientes. Señor ministro, buenos días. Como la ley de oportunidades laborales. Vamos 3 meses y esa ley no ha sido presentada al país. Muchas gracias, Milton. Le saludo a usted y por supuesto a Verónica por esta entrevista y la posibilidad de referirme y hablar con el país entero a través de Radio Sucesos 101.7. Primero quiero agradecerle, Milton, por las expresiones inherentes al exitoso proceso de vacunación. Y le agradezco como ministro de Estado que soy, porque es evidente que no siempre se felicita por una exitosa tarea del presidente Guillermo Lasso. Y recordará usted, Milton, acucioso periodista como es, que cuando el candidato Guillermo Lasso ofreció vacunar a 9 millones de personas en 100 días, hubieron algunos escépticos, unos con cierto grado de razón, otros simplemente por oponerse, porque a veces en el país tenemos el deporte de oponernos a todo. Y yo le quiero felicitar porque en verdad ha sido exitoso, tan exitoso que se están cumpliendo más de 9 millones de personas inoculadas en las 2 dosis, o una si es que es Johnson & Johnson. Y por supuesto esto es parte de mi ministerio en el sentido de que es la forma sensata, inteligente y humana además de reactivar la economía. Y parte de esa reactivación con este proceso exitoso de vacunación está, por ejemplo, el tratamiento a una ley de oportunidades laborales, porque uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es o son las dramáticas cifras de desempleo, Milton y Verónica. Simplemente para mencionar, hay prácticamente o casi 6 millones de ecuatorianos que componen la PEA, Población Económicamente Activa, que no tienen empleo, o que están subempleados, o están desempleados abiertamente, o peor todavía, son informales y no tienen ninguna garantía de nada. Por tanto, el proceso de estructuración de un proyecto de ley que está bastante avanzado, y el presidente Lasso decidirá en qué momento se lo remita a la Asamblea, que es quien promulga las leyes, pero por supuesto, más allá de estructurar este proceso, este proyecto, que ya voy a explicar con su venia de qué se trata, de explicar una vez más, me refiero, es el hecho cierto de que estamos sociabilizando el mismo a través de ustedes, los medios de comunicación, y debo adelantar de que yo me he reunido con prácticamente todos los dirigentes sindicales, prácticamente con todos, o todos los dirigentes sindicales. Me he reunido también con prácticamente todos, o casi todos los dirigentes empresariales, y me he reunido en varias ocasiones con la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, precisamente haciendo eso, socializando un proyecto que en su parte conceptual es generar empleo. No sé si entramos ya a la explicación conceptual del mismo,
pero por supuesto quedo siempre a sus órdenes, estimado Milton. Sí, queremos saber detalles de qué va a tener el proyecto de oportunidades laborales. ¿Por dónde va? Es necesario, Milton y Verónica, lograr a través de generar seguridad jurídica, repito, seguridad jurídica a las empresas, sobre todo las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas. ¿Para qué? ¿Con qué objeto, Milton? Con el objeto de que pierdan miedo, que pierdan el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos en su nómina de trabajadores, que pierdan el miedo a invertir capital fresco y de riesgo, que pierdan el miedo a reinvertir sus autoridades si Dios mediante las han tenido, que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, que pierdan el miedo a tener nuevos giros de negocio, porque solo así se logrará tener más trabajadores, o más ecuatorianos, perdón, trabajando. Si es Pero que las empresas no pueden perder el miedo per se, porque usted les pide. O sea, o va a tener en la ley un artículo que diga, empresas pierdan el miedo. En términos genéricos, sí, pues, pero a través de... ¿Cómo? Claro, ahí voy. A través de artículos que signifiquen una mayor facilidad de contratación, estableciendo, por ejemplo, voy a entrar al grano directamente, como a usted le gusta, Milton. Vamos a eliminar el absurdo sobrecosto del 35% que tiene el empleador cuando contrata en forma eventual a alguien. Verónica Larrea se embaraza, va a ir a dar a luz, y en ese proceso y en ese trayecto Radio Sucesos necesita contratar a alguien eventual a que Verónica atienda su parto y su bebé. Sí, porque me deja solito después. Así es. Y resulta que en la práctica Radio Sucesos, como una empresa privada que es, tiene que contratar a alguien que la reemplace con un 35% de recargo. Le pregunto a usted, Milton, y a través suya a la opinión pública que nos escucha a través de Radio Sucesos, ¿a cuenta de qué ese sobrecargo? Es que es un absurdo. Eso vamos a eliminar, para que Radio Sucesos tenga libertad de contratar a alguien en reemplazo eventual, primero. Segundo, hay empresas o giros de negocio que necesitan trabajar en forma diferenciada en cuanto a número de horas en la semana. Se mantienen las 40 horas semanales. ¿Pero por qué tienen que ser 8 horas diarias? Hay negocios que necesitan más horas de trabajo los viernes. Un restaurante, por ejemplo. Así, simplemente y rápido. Evidentemente, lo que intentamos en esta nueva ley de oportunidades, que es complementaria al Código del Trabajo, que no lo vamos a topar. El Código del Trabajo, hago una pequeña digresión con su venia, Milton. El Código del Trabajo data de 1938. Evidentemente se mantendrá ese código para apenas el 1/3 de la PEA, población económicamente activa, que tiene, Dios mediante, un empleo. Pero se mantendrán, por supuesto, todas sus prerrogativas y beneficios de los trabajadores. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y la afiliación a la seguridad social. Pero resulta ser que hoy por hoy es tan rígido el tema de 8 horas diarias. ¿Por qué? Queremos darle libertad a la empresa que pueda dividir esas 40 horas en forma diferenciada, no en 5 días de la semana, sino en 6 días de la semana, para que puedan funcionar los negocios. Es que, Milton, solo si los negocios y las empresas, sobre todo las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, tienen facilidades, van a contratar más gente. Usted, que es un acucioso periodista, le reto, con todo respeto, a que pregunte a cualquier emprendedor, sobre todo MIPYMES, a cualquier empresario, ¿por qué no contrata más gente? ¿Por qué no incorpora más ecuatorianos en su nómina? ¿Por qué si tiene una panadería o una papelería con 4 dependientes, por qué no sube el número de dependientes? ¿Por qué no abre sucursales en su propia ciudad o fuera de ella? Porque tienen temor, porque no hay seguridad jurídica. Entonces, si les damos esas opciones a las empresas, van a contratar más trabajadores. Es que de eso se trata. Permítame, Milton y Verónica. La Cámara de Comercio emitió una frase que la repito permanentemente, y a quien le canse que yo lo repita, que se canse, pero hay que decir la verdad. Esa frase dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Si a la empresa le va bien, si gana, si tiene utilidades justas, por supuesto, los trabajadores tendrán no solamente utilidades por el 15% del reparto, sino que tendrá mayor estabilidad, pues. La mayor inestabilidad de un trabajador es cuando la empresa quiebra. Entonces vamos a darles facilidades. Ahí está el miedo al que usted me preguntaba y yo hacía referencia. Así se perderá el miedo. Cuando los artesanos, por ejemplo, tengan no solamente para mantener su condición de artesanos,
un máximo de 20 operarios. ¿Por qué 20? ¿Por qué 20? Vamos a subir ese número de operarios para que los artesanos contraten más operarios, pues. Más operarios, más fuentes de empleo. Vamos a subir por lo menos a 50. Eso establecerá el proyecto de ley, que es un ganar-ganar. Es un proyecto que establece, por supuesto, formas diferenciadas, cosas nuevas. El gobierno del presidente Guillermo Lasso no está dispuesto a hacer lo mismo de siempre, porque si se hace lo mismo de siempre, ahí están los resultados. Ahí está la dramática realidad de millones de ecuatorianos que están en la informalidad, que pululan ahí cerca de donde están ustedes, en la avenida Granados y 6 de diciembre esquina, buscando una chaucha o un cachuelo, como dicen los costeños, para poder o comer algo ese día o no, o por lo menos no mal comer. Por lo tanto, esa es la parte conceptual del proyecto de ley. Facilidades para que se contraten más ecuatorianos en las nóminas de trabajadores. 7:55, estamos conversando con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, buenos días. Y bueno, a propósito de lo que usted menciona del miedo, también hay el miedo del lado de los trabajadores y, por ejemplo, usted ya había adelantado que esta nueva ley reemplazaría la jubilación patronal. Eso hay temor de que se pierda. Cuéntenos un poco cómo iría esto de la jubilación patronal, porque entiendo que se va a reemplazar por otra cosa. Pierdan el miedo porque la jubilación patronal, Verónica, y hablo con frontalidad y con verdad, para lo único que sirve es para encarecer todo. Y también sirve para que muchos ecuatorianos de mediana edad pierdan su empleo. Esa es la verdad, seamos prácticos. Muchos ecuatorianos pierden su empleo porque se acercan a los 20 años de laborar en una sola y por supuesto pierden su empleo. Eso queremos evitar. Obviamente no hay retroactividad en la ley. Se mantendrá la jubilación patronal para quienes están bajo la normativa del Código del Trabajo. Pero en la nueva ley no habrá el tema de la jubilación patronal. En reemplazo, posiblemente, estamos tratando aquello, habrá pues la formación o conformación de un monto, una base, un dinero, propiedad del trabajador, que lo va acumulando, no importa en cuántas empresas trabaje. Mire, Verónica, hemos hecho varias mesas de trabajo, como 100 mesas de trabajo con jóvenes y mujeres. ¿Y saben lo que buscan los jóvenes hoy? Los jóvenes más que estabilidad buscan oportunidad. Y no es como en la generación de Milton, que está a su lado, que buscaba tener estabilidad, la mía también. No, ahora los jóvenes buscan oportunidad. Antes se buscaba tener estabilidad por años y años en una sola empresa, ahora no. El joven quiere ser emprendedor, quiere aprender, quiere oportunidades de crecer. Y por supuesto, y le voy a adelantar a los jóvenes antes de que me pregunte, vamos a acabar con la perversidad, escúcheseme bien, la perversidad de que un joven se vea obligado a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Y nadie en este país me va a negar de que el joven necesita trabajar. Pero en la práctica resulta que se conforman los llamados o denominados ninis. Ni trabaja ni estudia. No, señor. Queremos que el joven haga lo que hicimos cuando jóvenes, que es estudiar y trabajar al mismo tiempo. Yo soy arquitecto, Dios mediante, trabajé y estudié al mismo tiempo. Eso queremos. ¿Y cómo obligar o cómo concienciar a las empresas para que contraten más jóvenes? Sí, los jóvenes han sido parte de la población económicamente activa más afectada durante estos 18 meses de crisis sanitaria. Así es, y súmele a las mujeres, Milton. Las mujeres han sido muy golpeadas. Y claro, aquí tengo un dato. En julio del 2021 el ingreso promedio de los hombres fue $350 y el de las mujeres 248. Es decir, sigue habiendo ese desequilibrio de oportunidades y de ingresos entre hombres y mujeres. Ese es otro tema también. Su lectura es la correcta. Y estamos tan preocupados por ello que nuestro proyecto de ley de oportunidades va a establecer que en forma pero rigurosa, hombres y mujeres ganen lo mismo para actividades similares, primera cosa. Y segunda, incentivos para contratar mujeres y jóvenes. En cuanto a jóvenes, acabo de referirme, las empresas van a poder contratar por tiempo parcial para que el joven pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y en cuanto a las mujeres, incentivos tributarios, sobre todo a aquellas empresas que contratan mujeres en posiciones jerárquicas. Lo que se denomina, Milton, la economía violeta. Ahora, usted que revisa frecuentemente el Twitter y me imagino que se muere de las iras por las cosas que ve. Ayer había una discusión, por ejemplo, de un abogado que publicó en su cuenta de Twitter que estaba buscando para su estudio jurídico un abogado junior de hasta 35 años, si no estoy equivocado, no me acuerdo, pero la polémica era que por qué tiene que poner edad y por qué discrimina a la gente de más de los 40 años.
Hay otras publicaciones que piden 5 años de experiencia. ¿Y cómo quieren que tenga experiencia si no les dan oportunidades? O sea, relajo por todo en este país. Relajo por todo. Pero la pregunta que le quiero hacer, porque usted estará de acuerdo en que aquí hay relajo por todo, es cómo seducir a las empresas para que contraten jóvenes, para que contraten gente experimentada. Digo, seducir es convencer, no obligar. Así es más dramático de lo que usted pinta. Hay artículos de prensa antes de la pandemia, inclusive en pandemia, donde se buscan puestos, se ofrecen puestos de trabajo y empleo, donde textualmente, créame Milton, no se me vaya a caer de oreja, pero créame, dice textualmente, 30 años de edad máximo, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, hagamos las cosas con sensatez. Por eso digo que el proyecto nuestro es ganar, ganar. ¿Cómo le damos a ese joven experiencia si no le permitimos, sino o trabaja o estudia? No. El joven tiene como ilusión en su vida tener una carrera profesional, una carrera técnica, una carrera universitaria. Eso en cuanto a los jóvenes, tiene usted toda la razón. Y en cuanto a las mujeres, evidentemente, mire usted que las mujeres ganan un salario menor que los hombres. Eso es un absurdo. Y va a establecerse en el proyecto de ley una forma progresiva, por supuesto, hay que hacer las cosas con sensatez, a través del cual debe haber sueldos similares a responsabilidades similares. Ministro, también este proyecto prevé 4 tipos de contratos. ¿Cómo funcionaría eso si mencionamos que esto va a ir paralelo al actual Código Laboral? Pues sí, vamos a establecer 4 tipos de contrato. Uno, el indefinido, por supuesto, el indefinido. Segundo, el contrato a tiempo definido, entre 6 meses y quizás 2 años. No establecemos, o no hemos establecido todavía. Estamos estructurando el proyecto de ley, pero ese es un segundo sistema de contratación. El tercero, por obra cierta, o obra o servicio, en el sentido de que Verónica Larrea está construyéndose su casa, acabada la obra, acabado el contrato, así de simple. Y cuarto, por supuesto, el trabajo eventual al cual hice referencia al inicio de la entrevista, el eliminar de este proyecto de ley el absurdo del recargo del 35%. Esos son los 4 sistemas o modalidades de contratación. Ministro, antes de seguir avanzando con el tema, porque mencionamos el tema de la mujer. ONU Mujeres dice que hacen falta políticas públicas y reformas económicas y laborales con enfoque de género. Y hablamos de la economía violeta, que es un proyecto que se ha presentado, que está tramitándose y que podría de alguna manera orientar la equidad necesaria. Dice, sin medidas enfocadas a las necesidades de las mujeres, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que menos mujeres que hombres recuperarán el empleo durante la etapa post-pandemia del COVID-19. Me imagino que usted ha visto esto. ¿Por qué será que menos mujeres van a recuperar el empleo que los hombres? Yo mismo aprobé y apoyé en el CAL, yo fui miembro del CAL 4 años, Milton, en la Asamblea, fui asambleísta 8 años y fui los 2 vicepresidente de la Asamblea. Yo mismo apoyé la calificación del proyecto de la ley denominada Economía Violeta. En la Asamblea no la trataron. Nosotros estamos incorporando en este proyecto que va a remitir en su momento el presidente de la República los conceptos claves de ese proyecto de ley, Economía Violeta, a través de incentivos tributarios a las empresas que contraten mujeres. Vamos, son incentivos importantes, no se lo podrá negar. Segundo, estamos conversando con la Organización Internacional del Trabajo, sin duda alguna. Somos de los primeros países del mundo en ser suscriptores de la OIT. Por tanto, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas con la mira puesta en que se generen empleos, pero empleos de verdad, pues, a través de inversión extranjera y nacional, que la palabra xenofobia, Milton, sea borrada del léxico ecuatoriano, que vengan las inversiones extranjeras, obviamente cumpliendo todas las disposiciones en el pago de impuestos, en el pago de la afiliación a la seguridad social. Y ahorita que menciono seguridad social, antes de que me olvide, si nosotros incorporamos a la formalidad a miles o millones de informales, estaremos empezando a salvar al IES, porque serán nuevos aportantes a la seguridad social y podríamos dar un primer paso para salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por tanto, sí, los términos de la economía violeta estarán inmersos o están ya inmersos en el proyecto que estamos preparando. Ministro, ya, está muy hablado esto. ¿Cuándo llega el proyecto a la Asamblea? La respuesta la tiene exclusivamente el presidente de la República. Él resolverá el momento en que vea oportuno el envío del mismo. Lo que sí es cierto es que este proyecto es un ganar-ganar. Le decía hace pocos minutos a usted y a Verónica que he conversado con los dirigentes sindicales en mi despacho.
he conversado con los dirigentes empresariales, no solamente en mi despacho, sino en foros. Y lo he hecho porque creo que es necesario sociabilizar este proyecto, a fin de que, con la sociabilización a través de los medios de comunicación, he estado en prácticamente todos los medios de comunicación del país, dando alertas de la necesidad de contar con una ley de oportunidades laborales sin topar sin reformar el Código del Trabajo. De tal manera que el presidente tomará decisiones. Esa es la única respuesta que puedo darle. No, le cambio la pregunta entonces. El presidente le ha dicho que va a enviar ¿cuándo el proyecto? Cambia la pregunta, pero el resultado sigue siendo 2-0. Y usted sabe a lo que me refiero. Muchas gracias. ¿Qué hábil que es? De un lado o de otro. ¿Por qué se mete con cosas que no le corresponden? Usted no es ministro, usted no es ministro de Deportes. Es que los que somos ministros o de trabajo o no somos, nos gusta el fútbol tanto como a usted y a mí, mi estimado Milton. No, lo que creo es que usted se da el trabajo de molestarme. No, porque cuando gana el Barcelona yo le felicito siempre. Y ayer perdió 8 y la Liga ganó 8-5. Conversamos con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Bueno, eso me consta que cuando gana el Barcelona la ha felicitado a Milton. Ministro, le huele a caramelo, pues ahora. Ministro, sobre las perspectivas de que se apruebe este proyecto de ley, bueno, no sabemos cuándo se enviará, pero suponiendo que se lo haga en los próximos meses, usted dice que ha dialogado con los gremios. ¿Qué tan positivos, qué tan abiertos están a que se apruebe este proyecto de ley? He conversado con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, estimada Verónica, y como legislador que fui por 8 años, eso es vicepresidente, tengo la experiencia necesaria para saber cuál es la tramitación idónea de un proyecto de ley. Lo primero, por supuesto, es conversar con los legisladores de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La gente le conoce como la Comisión Laboral. Y claro, me he reunido con ellos, he conversado con ellos, he socializado con ellos. No todos están 100% de acuerdo, sin duda, pero reciben de buena forma, de buena manera, el hecho de que se haga algo diferente. Porque usted y todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos estarán de acuerdo en que si hace lo mismo de siempre, el resultado va a ser ese. 5,5 millones o casi 6 millones de desempleados, subempleados o informales. Por tanto, sí, están de acuerdo en que algo debe hacerse. No estarán de acuerdo en todo, y además cualquier proyecto o todo proyecto es perfectible, ningún proyecto es perfecto. También tengo clara conciencia de que solo la Asamblea Nacional, el Congreso de la República, es quien puede promulgar una ley. Por tanto, hay que hablar con ellos, sin duda. El trabajo lo estamos haciendo. El momento que el proyecto vaya a la Asamblea, por supuesto, tendremos nosotros la oportunidad de explicar en mayor detalle porque habrá un texto definido, cosa que lo estamos estructurando, estimada Verónica. Ministro, hablemos un poco de los resultados de estos 3 meses, de estos 100 días de gestión. ¿Qué en su cartera de Estado ha cambiado? ¿Qué ha hecho por el país en el ámbito laboral en estos 3 meses? ¿Qué cifras ha mejorado o no? Sí, claro, las cifras del INE, usted puede verlas. No hay una mejoría sustancialmente mayor, porcentualmente hablando, pero hay alguna mejoría, porque el aire huele a libertad. Una vez que el presidente Lasso ganó las elecciones con su solo triunfo, bajó el riesgo país, estimado Milton, y eso significa que el dinero cuesta menos, y por supuesto vienen más inversiones, o hay nuevas inversiones. Hemos mejorado en las cifras, no en forma sustancial, estamos trabajando en ello, pero por supuesto los sistemas operativos de atención al público están mejorando radicalmente. Hemos emitido algunos acuerdos ministeriales que significan generar esto que se llama la tecnología, la atención en línea, a fin de que el ciudadano no pierda tanto tiempo en ir al ministerio a hacer gestiones, sino que las puede hacer en línea. Hemos estado en eso y vamos avanzando bien. Yo creo que han sido 98 días hasta ahora bastante productivos. Sin duda, hemos puesto mucho énfasis en la ley, la cual acabamos de hablar hace pocos minutos, y también en algo que es importante, en el regreso progresivo al trabajo presencial, con seguridad, manteniendo las bioseguridades. ¿Qué porcentaje del servicio público está ya presencial? Yo diría que, presencial un 50% de acuerdo a los aforos en cuanto a la atención o por lo menos la participación presencial del funcionario público. Pero claro, hay las dos modalidades, dual, tanto la presencial cuanto la
del sistema que ahorita en este mismo momento estamos conectados a través del Zoom, a través de la tecnología virtual, así le llaman ahora. Y por supuesto se está mejorando en ambos, pero hay el trabajo dual y eso lo define el COE en virtud de dos variables. Son el número de vacunados en cada institución pública, incluido el Ministerio del Trabajo, por supuesto, y el número de contagiados también en cada institución pública y en el sector privado, en cada una de las empresas que conforman ese sector productivo privado. No he tenido hasta la fecha, estimado Milton, una sola queja del sector productivo privado en cuanto al regreso progresivo al trabajo. Y de las instituciones públicas un par de consultas quizás, pero déjeme darle un dato que es asombroso y usted lo suele reseñar en los noticieros. Más gente se contagia en las fiestas del fin de semana, en las fiestas clandestinas, donde se bebe del mismo vaso y se baila y otras cosas, que en el trabajo presencial, porque en el trabajo presencial no se come, no se bebe, se mantiene cuidado por respeto al compañero trabajador que está en el escritorio contiguo, y por supuesto esto nos alienta a que mientras más suba el número de vacunados y baje el número de contagiados, la tercera variable, que es el aforo, podrá ir subiendo. Fíjese que en Guayaquil ya levantamos las restricciones en Guayaquil y en la provincia del Oro. El jueves o viernes de la semana pasada, yo participo en las sesiones del COE y por supuesto estoy al tanto de brindar esos servicios duales a la población. Bien. Una cosita final, ministro, ahora que hablábamos del tema virtual, que, bueno, la pandemia también nos enseñó muchas cosas y entre ellas es que se puede trabajar tranquilamente de forma virtual los que pueden hacerlo. En ese sentido, Claro. ¿no contempla este proyecto de ley alguna especie de modalidad virtual, teletrabajo y demás, como sí se hace en otros países europeos que tienen, incluso antes de la pandemia, modalidades mixtas de teletrabajo y trabajo presencial? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un porcentaje importante de gente que está dispuesta a que le bajen el sueldo, pero quedarse trabajando en casa. El proyecto, Verónica y Milton, sí establece lo que usted menciona. Esa inquietud es absolutamente válida y el proyecto sí establece el trabajo dual, que significa presencial y virtual. Es más, muchas personas prefieren el trabajo virtual, pero claro, en medio de la pandemia hemos tenido que acoplarnos a este sistema que en el mundo entero ya funciona, lo acaba de reseñar Milton Pérez. Pero por supuesto el proyecto sí establece esa dualidad. En otras palabras, saquémosle provecho a esta pandemia en cuanto a lo positivo, que es esto. Lo demás ha sido lastimoso y lamentable, muerte, desazón y pérdidas de empleos y por supuesto miedo de la gente, pero saquémosle provecho en esto en cuanto al sistema dual, virtual y presencial. Bueno, ministro, tenemos que terminar. Solamente una cosa más. El incremento de $100 del salario básico unificado va a empezar este diciembre, este enero. Diciembre tiene que reunirse el Consejo de Salarios, usted lo preside. ¿Usted ya tiene una idea de cómo van a incrementar? No, porque estamos aún lejos de diciembre. En su momento, conforme avanza la economía, la decisión la tomará el presidente Lasso, pero es evidente que el presidente Lasso es un hombre sensible y además un hombre de palabra. Estaremos atentos todos, empezando por el propio ministerio que hoy lidera esa resolución, pero sí se subirá a $100 hasta $500 en los 4 años de gobierno. O sea, lo lógico sería 25, 25, 25, ¿no? No necesariamente, esa Pero progresividad... tampoco van a subir 100 en el 2025. Claro, esa progresividad dependerá precisamente de lo que estamos hablando. Hay que aprobar esta ley que es ganar, ganar. Porque mire, si se reactiva el sector productivo y se generan nuevas plazas de trabajo, habrá más dinero circulante y con menos inversiones me refiero. Habrá más circulante en el país, habrá más posibilidades, más clientes comprando cosas, más empresas produciendo cosas. Por lo tanto, esa reactivación operará con mayor facilidad ese ofrecimiento que hizo el presidente de la República. Gracias, ministro. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, gracias por habernos acompañado. Tenga buen día. Yo soy el agradecido, Milton. Muchísimas gracias. Pues igual, Verónica. Gracias, ministro. Amigos, 8:13. Rápidamente vamos a un corte y de regreso.